para ir haciendo la previa y contando, primero agradecerle y saludar a todos y todas por seguirnos, por esta convocatoria que ha hecho la Dirección Provincial a través de la Dirección de Museos y la Dirección de Investigación Histórica. Una jornada más conociendo la historia de Berta Kessler-Ilg. Bueno. Así que saludamos a toda la familia y amigos que nos están acompañando hoy. Muchísimas gracias a todos y todas por asistir a esta convocatoria. La verdad que para nosotros poner en discusión la imagen y la obra de investigación, ¿no? de gente que muy pocos conocen su historia y nosotros queremos que pasen a formar parte de la historia de nuestra provincia, para todos nuestros comprovincianos y bueno, todos y todas que asisten a estos conversatorios y a partir del conocimiento que toman de la figura de la persona que estamos interpelando, pueden expandir de qué existía, con qué tipo de conocimientos, qué aportó para que nuestra provincia hoy llegue a este presente, ¿no? Nosotros siempre decimos, y nuestro gobernador Omar Gutiérrez dice que sabemos a dónde vamos porque también sabemos de dónde venimos. Y esto es parte de eso, aportar al conocimiento de cada uno de ustedes que nos acompañan respecto del conocimiento de los hacedores, a nuestro criterio, de la cultura aquí en la región, de cuando esto era un territorio nacional. Ya estuvimos en conversación con la vida del doctor Gregorio Álvarez, parte de su investigación. También estuvimos charlando con otro grupo y que invitamos a lo que viene, a lo sucesivo, la vida de Juan Benigar, también un hacedor de nuestra cultura, un hombre estudioso, así como Berta, como don Gregorio, le gustaba investigar, le gustaba interactuar y tomar su propio conocimiento y dejar algún relato de aquello que él fue compartiendo con nuestro pueblo originario. Ustedes entiendan de que esta región, antes de que llegara la organización nacional a través del ejército, aquí había un pueblo originario que vivía y compartía regiones de un lado de la cordillera y del otro, pero eran todos lo mismo, no había Chile, no había Argentina, y bueno, desde allí nosotros estamos queriendo poner en discusión todas esas investigaciones, todo lo que existe, y Berta, bueno, era una gran intérprete de la comunidad del pueblo originario a través de sus amigos, de la familia Currinca, que le permitían interactuar, le contaban, y ella era una gran investigadora y nos ha dejado escrito, gracias a Dios, mucha información que hoy pasa blanco sobre negro y podemos interpretar quiénes habitaban esta región antes de que se diera la organización nacional, ¿no? Así que yo creo que ya estamos, son 38 los que están asistiendo a la sala, y en nombre de nuestro gobernador, Omar Gutiérrez, el gobernador de la provincia de Neuquén, y de nuestro ministro, Marcelo Colonna, yo le quiero dar la bienvenida a todos y todas. Gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo que nosotros humildemente hemos empezado conversando y muchos nos siguen que están aquí en la sala desde los primeros días que pusimos en discusión a nuestros hacedores de la cultura y bueno, llegamos a este presente que hoy tenemos la grata invitación que se le hiciera a César Fernández y aceptó compartir con nosotros sus conocimientos y la verdad que estamos muy gustosos de recibirlo hoy en nuestro ciclo, de que nos cuente su saber y por supuesto que una vez más quiero agradecerle a todo el equipo. Sepan ustedes que aquí en esta sala hay el equipo de patrimonio lo conforman el Archivo Histórico Provincial, hay del equipo de trabajo, también está gente de la Dirección General de Patrimonio Material, está la representante del Museo de Chosmalal, que depende de nosotros también, bueno, Raúl y Angie, Angelén, que ellos forman parte de Angelén de la Dirección
de museos y Raúl de la Dirección de Investigación Histórica. También está la coordinación, que la vi, Estefanía. Bueno, es parte de nuestro equipo, Romina de Villa Langostura, de Antropología, también está Juan Mayansky, nuestro arqueólogo. Disculpa si hay algún otro del equipo que no nombro porque estoy viendo una parte de la pantalla, pero bueno, está todo el equipo de Viviana, ahí estoy viendo que prendió la cámara, también del Archivo Histórico Provincial, Alan Lefol. Bueno, les quería presentar parte del equipo, que sepan ustedes, los que asisten, que está todo el equipo del Ministerio de las Culturas en materia de investigación, de recopilación, porque todo lo que sucede acá, como pasó en el encuentro anterior, está siendo, se toma nota. Ya Federico en el encuentro anterior nos mencionó el libro de Perón, ya Raúl se ocupó y lo tenemos digitalizado, tenemos el PDF del libro, donde Perón en aquella época hizo una publicación de la toponimia araucana. Entonces, todo lo que se va charlando, nosotros si hay algo que nos interesa, que no tenemos conocimiento y queremos ahondar en ese conocimiento, para eso está todo el equipo en este momento entre nosotros aquí en la sala para poder interactuar. Así que pueden preguntar, pueden aportar, así como Federico nos contó de ese libro que nosotros teníamos de conocimiento y Raúl enseguida lo buscó. Lo que ustedes consideren que es necesario para que quede en el archivo y en nuestro trabajo respecto a la vida de Berta, somos gustosos de recibirlo. Así que, sin más preámbulos, Raúl, te devuelvo la palabra, creo que iniciás el conversatorio, así que gracias a todos y todas por seguirnos. Bueno, buenos días a todos y todas. Soy Raúl Mancilla, director de Investigación Histórica, de acá de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. Estamos muy contentos con mi compañera Angelén Cuevas, trabajar con Berta, hoy, seguir con este conversatorio. Veo por ahí que está Isidro Berber. Bueno, un saludo para él en este día tan particular. Hoy tenemos un aniversario más de la última batalla por nuestra independencia, ocurrida aquel 14 de enero de 1832, la última batalla con los Pincheiras. Lo saludamos a él especialmente, que está por ahí. Y bueno, le damos la palabra ahora a Ana María de Mena y a nuestra compañera, profesora de Historia, Angelén Cuevas. Bueno, buenos días, vamos pasando la posta y nuevamente muy complacidos y complacidas de estar poniendo en escena a esta mujer hacedora del sur de la provincia, que estaba allí esperando toda su memoria para que nosotros la podamos comenzar a hacer visible, algo que para muchos por ahí ya tenían conocimiento de su obra y bueno, hoy vamos a tener el placer y vamos a seguir después en los próximos encuentros con especialistas, escuchar especialistas de su obra, o por lo menos que la conocen más en profundidad, para que todos podamos tener ese nivel de conocimiento. Me parece muy importante, y esto es gracias a una compañera que está allí en la misma tierra que la vio desarrollar su vida, doña Berta en San Martín de los Andes. Ana María de Mena, te paso a vos la posibilidad de continuar con la presentación de quien nos acompaña hoy. Decimos precisamente que fue producto de tus contactos y tu esfuerzo de que este conversatorio hoy tenga el placer de contar con la presencia de ellos. Así que bueno, ahí te paso la palabra a Ana María para que ya demos inicio al conversatorio con nuestro invitado especial. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, hubo mucho preámbulo y muy significativo. Lo que me complace mencionar es que verdaderamente es un lujo, es una perla en este conversatorio tenerlo al doctor César Aníbal Fernández, un estudioso capacitado en nuestro país y también en Europa,
referente en materia de investigación sobre pueblos originarios, tanto en Argentina como en Chile, autor de varios libros, miembro correspondiente de la Academia Argentina de Lengua en Río Negro, una figura que ha trabajado en las comunidades, un profundo conocedor de la literatura vinculada con los pueblos originarios y un referente en materia lingüística. Así que solamente agradecerle a César esta posibilidad que nos da de escucharlos, nada más que eso. Así que cedo la palabra a César. César. Bueno, buenos días. Quiero agradecer la invitación a participar de este evento que organiza el Ministerio de las Culturas, la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural de la provincia de Neuquén, también las autoridades del área de cultura de San Martín de los Andes y en especial a la licenciada Ana María de Mena. Me voy a referir a Berta Köstler como lo hiciera en 1985 con una nota que publicara en el diario de Río Negro del 8 de agosto de ese año. Homenajear a Berta es también homenajear a San Martín de los Andes, que la tuvo como figura central en su desarrollo cultural. Vamos a hablar de Berta Köstler, pero también del arte verbal mapuche que ella difundió y recogió sus textos. Conocí a Berta Köstler leyendo sus obras. Fue un modelo inspirador junto a Gregorio Álvarez, el modelo de la gente que no vive en Buenos Aires y que donde está trata de ver y estudiar las manifestaciones culturales que tiene a su alrededor, no con libros, sino con la gente. Eso hacía Berta, hablando de la vida de y con la gente. Ella no era lingüista ni antropóloga, ni quiso asumir esos roles. Fue, como Gregorio Álvarez, folcloróloga. O sea, que su tarea fue recopilar las voces del entorno, los relatos que escuchaba a su alrededor y agregarle notas contextuales. Trató de aprender de lo que consideró los suyos y luego publicó en consecuencia. Quiero contextualizar una época en la que una serie de investigadores de Alemania estudiaron la sociedad mapuche en Argentina y Chile. Me refiero a Roberto Lehmann-Nietzsche, que trabajó en La Plata junto con el perito Moreno. Él era médico y arqueólogo, y vino a trabajar a la Argentina y realizó una tarea enorme. Y sus obras, parte de ellas, quedaron en el Museo de Berlín, y años después un grupo de investigadores de Chile y otros de Argentina revisaron las obras e hicieron dos grandes publicaciones. Una es la que se muestra de Marisa Malvestiti, y esas obras, esos contenidos ahora están con nosotros. También hay que mencionar a Rodolfo Lenz, a Wilhelm de Mesbach, a Félix José de Auguste y Fray Sigifredo de Fraunhaus, que publicaran lecturas araucanas.
y también el mejor diccionario mapuche, esto hecho por Augusta, de que se tenga memoria. Y junto a ellos estaba doña Berta, aquí en este lado de la cordillera. Estas son curiosidades de una época muy especial que reunió también grandes talentos que indagaron en el alma mapuche. Ese era el primer contexto, pero hay otro que está referido a cómo se investigaba y se escribía en ese tiempo. Recordemos a Berta Vidal de Batini en los cuentos y leyendas populares de la Argentina, a Ismael Moya en su extenso romancero, a Susana Chertudi en los cuentos populares de la Argentina, los 3 tomos. Kessler estaría dentro de esa línea por una cuestión generacional y por una cuestión de formación. ¿Quién era Berta Kessler-Ilg? Kessler el apellido del marido, Ilg el apellido suyo. Recordemos que nació el 27 de diciembre de 1881 y falleció el 9 de agosto de 1965. Era alemana de nacimiento y vivió la mayor parte de su vida en San Martín de los Andes. Pero antes residió como enfermera en la isla de Malta, en el Mediterráneo, y allí recogió y publicó 2 libros sobre cuentos populares. Fue en el año 1906. Y en San Martín de los Andes, ya con ese conocimiento previo, se dedicó a recopilar tradiciones orales mapuches que se le dicen orales porque esa es la forma de transmitirlas, la forma de comunicarse, no a través de la escritura. Como su esposo Rodolfo Kessler era médico, mientras la gente estaba en la sala, en su casa en San Martín, o estaban convalecientes en el improvisado hospital que de hecho funcionaba allí, ella les pedía que le contaran algún relato, alguna historia o les cantaran una canción. Durante 45 años hizo eso, entre 1920 y 1965. Recopiló datos y relatos de todo tipo, canciones, rezos, prácticas mágicas, refranes, adivinanzas, cuentos infantiles, creencias religiosas, leyendas, mitos, fábulas, anotaba todo. Y de a poco empezó a publicar en alemán y en castellano. Parte de lo escuchado aparece en Cuentan los Araucanos. Otro tipo de texto fue el Machi del Lanín, y a posteriori los nietos se encargaron de difundir las obras que todavía no habían sido editadas. ¿Cuál fue mi contacto? Bueno, yo conocí a Lola y a Eva Kessler y a su padre Rodolfo en 1966 o 67 en San Martín de los Andes. Conocí su historia, visité su casa porque mi profesor de filología de la Universidad de La Plata, donde yo había estudiado y era profesor ayudante, me habló de ellos. Clemente Hernando Balmori, tal el nombre del ilustre profesor, dirigió la publicación de Tradiciones Araucanas que se editó en el año 63 en La Plata, edición que él dirigió. Años antes se había realizado el primer congreso de la Araucana Argentina en San Martín y habían participado los más destacados lingüistas y estudiosos de la temática que existían en el país y también en Chile. Y Berta Kessler fue
la presidente honoraria de ese congreso. Parece ser que en esa oportunidad ella le ofreció a Balmori su obra para que él la publicara. Ese congreso fue uno de los más importantes del país, tanto que como consecuencia de las discusiones se dejó de hablar de araucano y se empezó a usar ya de manera completa y en todos los medios de la post-mapuche. Y años después, Gregorio Álvarez le dedicó El tronco de oro, folclore del Neuquén. El aporte de Berta fue haber realizado una gran colección de textos de origen mapuche, algunos de ellos de un nivel excepcional. Pero nivel excepcional porque supo contactar a la gente adecuada. Y a ellos me voy a referir en unos momentos. ¿Cómo se producía esto? Doña Berta se reunía con los pacientes de su marido y con la gente que venía a verla o ella visitaba y tomaba nota de sus historias. Luego de clasificarlas resultaron ser peu, o sea, cuentos, netrán, conversaciones sociales, pian, historias antiguas o cuifizungú, o sea, todo lo que tiene que ver con los orígenes míticos, cantos, los tayeles, las rogativas, los ulcantún. ¿Cómo se hace una investigación de esta naturaleza? Se detectan los informantes, o sea, los consultantes, en realidad los autores de estos textos. A veces esos autores o esos consultantes eran ocasionales, como le ocurrió a Berta. Se acuerda con ellos y se graba o se toma nota del texto. Se lo revisa con el autor y se lo transcribe buscando dejar constancia de quién lo dijo, cuándo, en qué lugar y tiempo. Si el texto está en mapuzungún, hay que transcribirlo en esa lengua según el alfabeto mapuche unificado u otro como el ranguileo, hay media docena más, que se emplea mucho en Chile. Y si es en español, se escribe según el español que habla el informante. Y después se hace una versión paralela de tipo literario. En tradiciones araucanas y en las otras obras, esta metodología se llevó a cabo parcialmente. Las dificultades que presentaban están referidas al proceso de la escritura, porque muchos textos fueron dichos en mapuzungún, anotados total o parcialmente en esa lengua, o escrita en alemán y luego traducida al español. Y tantos filtros distorsionaron algunos textos y a veces ese proceso le quita autenticidad a los mismos. En tradiciones araucanas se respetó esa norma propia de la investigación académica, pero no podemos decir lo mismo de las obras editadas en Chile. Mi análisis, porque no quiero dejar de asentar mi punto de vista, ¿no? Se le cuestionan los agregados o interpretaciones libres, como el hecho de hablar de ñomos y sirenas que responden al mundo europeo. Y también quiero hacer una observación sobre una categoría que se emplea en mitos, donde dice brujerías. Y brujerías es una
desvalorización de creencias, producto de la ideología etnocentrista o eurocentrista. Por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla de un milagro, la conversión del agua en vino. Eso sería, desde esa perspectiva, una brujería. Hay que tener cuidado con la forma de usar las palabras para evitar que éstas se vuelvan contra nuestras propias creencias. Debo decir que el relativismo cultural y la interculturalidad nos enseñaron el respeto a las creencias ajenas y a neutralizar el lenguaje. Pero una cosa es el trabajo de Berta Kessler y otra de los anotadores o de Rolf Forster, quien es responsable de la edición realizada en Chile. Ya lo indicaron ilustres investigadores como Ricardo Nardi y Jorge Suárez, que valoraron adecuadamente el trabajo de Berta Kessler. La obra importante es toda, pero Tradiciones Araucanas lo es más, porque allí realmente le sacaron el jugo a la investigación de Berta. Lo organizaron según criterios académicos vigentes en el mundo intelectual y científico. Basta ver las notas de Balmori, Estela de Sousa y Albarracín Sarmiento y compararlas con las críticas que se hicieron en reseñas internacionales publicadas en su momento, el momento de publicación en los años 60. Puntos a favor son las atinadas notas o comentarios de Kessler, que recibió información directa de personas calificadas como conocedoras de la lengua y cultura mapuche. Es interesante destacar el registro de prácticas mágicas, oraciones de Guillatún, los nombres de Ngenechén y de las deidades y espíritus de la naturaleza, así como las creencias en el tesoro del Inca, por ejemplo, que aparecen mencionadas en la obra. Pero una cosa son las obras, las investigaciones, las anotaciones que se hacen sobre las mismas y otra son los relatos. Los relatos son el contenido esencial de esta obra tan importante. Y yo me voy a referir primero al relato sobre Chen Chen y Kai Kai Filú, que en la cultura occidental podría tener su equivalente en el diluvio. Hay muchas versiones, ya que desde el siglo XVII se conocen registros sobre lo que se interpreta como el diluvio en la cultura mapuche. Hay que decir que el diluvio es uno de los relatos más universales que existen. Está en todas las culturas. Hayan tenido que ver con la cultura judeo-cristiana o no. Berta Kessler recogió más de media docena. Y voy a contar una que pretende sintetizarlas a todas y que tiene los principales motivos que aparecen en general en esta obra. Y dice así: para que lloviera había que hacer una rogativa. Y una vez hicieron rogativa y llovió. No paraba de llover. Entonces todo se inundaba y la gente comenzó a subirse a la montaña sagrada, al Tren Tren. En el fondo del lago Lácar vivía una serpiente mala. Kai Kai Filú se llamaba y odiaba a los mapuches y golpeaba con su cola, las aguas para que las mismas subieran y ellos se ahogaran. Tren Tren
la serpiente buena que vivía en la montaña, se despertó por el ruido que hacía Caicay y comenzó a ayudar a los mapuches haciendo subir su montaña. Así se salvaban. Caicay Filú se enojó más y quiso pelear con Tren Tren y se enroscó en una roca para subir a donde estaba su enemiga. Pero Tren Tren le dio un golpe y la roca le cayó encima y se murió. Entonces dejó de llover y los mapuches hicieron rogativa para agradecer el fin del diluvio. Como les decía, este relato tiene muchas variaciones. Se considera de carácter fundacional. Aquí nacieron los mapuches por segunda vez. Es la segunda fundación. Hay una primera que sería de origen mapuche, que sería el origen del mundo, pero no es el momento de referirnos a ellos porque habría que dar muchas explicaciones sobre ese relato del cual hay muy pocas versiones. Uno de los tipos textuales que recoge Berta son los ulcantún o romanceadas. No hay pocos, 50 textos hay en su obra, una de las mayores colecciones de que se tenga memoria. Marisa Malvestiti recopila 36 en la línea sur de Río Negro. Yo tengo 15 recogidas en Naucapán y publicadas en papel y en un cassette en el año 1986. Y Fray Sigifredo de Fraunhaus, en Chile, reúne 176. Es el que hizo la mayor recopilación de romanceadas. Tal vez el ulcantún o canto épico guerrero más extenso y vigoroso que se haya recogido sea el inolvidable Adiós a la vida de Quinchahuala. Y esa tarea le correspondió a Berta Kessler, quien fuera quien descubriera a esta persona y transcribiera este texto tan especial y único. En ese canto, un lonco y 6 condenados a muerte se enfrentan al pelotón de fusilamiento en las guerras de Chile. El capitán que preside el pelotón les ofrece una gracia antes de matarlos a todos, de fusilarlos. El lonco pide entonar un cantún o canto poético antes de morir. Se llama Curupillán el lonco y hablará y cantará en nombre de sus 6 coná o jóvenes guerreros. Pide 4 deseos: un sorbo de vino para despedirse de la madre tierra, vino que tomará una parte y el resto derramará sobre la Ñuque Mapu, la tierra madre, el violín mapuche para acompañarse su canto, el Quinquercahue, así se llama, y quiere que lo entierren con su caballo, el cahuel. Y además que el capitán blanco le sostenga la mirada cuando dé la orden de fusilamiento. Acompañado de un violín, canta sobre sus historias de lucha durante varias horas, desafiando al capitán que lo va a fusilar y sin dejar de mirarlo a los ojos. Finalmente, conmovido por el relato cantado en lengua mapuche, que el capitán escucha a través de un lenguaraz, les perdona la vida y los deja en libertad. Esta historia épica, vibrante, está en
la obra de Tradiciones Araucanas, y fue recopilada por Berta como tantas otras. Por último, quiero decirles una canción de enamorado que fuera cantada por Adelaido Marín, pero esta será dicha como aparece en la obra. Y dice así: muchos buenos hermanos he dejado cuando me fui. Muy joven era cuando dejé esta tierra, inocente era entonces mi corazón. Un corazón sano tenía. Cuando me fui a la Camapu, la otra tierra, Chile estaba triste, pero he vuelto por ti he vuelto hermana, amada. Le llama hermana la Nien en lengua mapuche a la amante, a la novia que tenía en ese momento. De la Buen Pillán, o sea, de la boca del volcán, vine a verte, hermana querida, para guiarte. Recuerdo y lloro. De noche, pues, he llegado a esta tierra como ánima llegué. Para quedarme, pues, he regresado como Puyomeñ. Puyomeñ es la mosca azul que sirve de morada en el alma de los difuntos. Cuando el mapuche muere, se encarna en una Puyomeñ. Ya la gente no habla de mí. Por amor volví, hermana, por tu amor he venido. Por eso he vuelto, como un Puyomeñ he vuelto. Del trolol mamul, o sea, del agujero del árbol, salí y volé sobre tu cabeza, acariciándola, he de rozarte la cabeza, hermana, hermana querida. El amante enamorado que ha muerto, esta es la interpretación, vuelve en forma de un moscón azul sagrado que vive en la cordillera y revolotea a su alrededor. Salió de la boca del volcán y recorrió muchos lugares hasta llegar a encontrar a su amada. Este hermoso poema es cantado y a este tipo de textos se lo llama ulcantún o romanceada. Y para que ustedes toman nota de lo que es un ulcantún, dado que se trata de un texto poco difundido auditivamente, vamos a escuchar uno entonado por José Colimán, a quien le grabé en 1985 allá en Aucapán, entre San Martín y Aluminé, y que forma parte de la colección de mis romanceadas mapuches. Y dice así: Segunda romanceada de amor. El intérprete de esta romanceada es José Colimán y estos son los versos que él canta. Ando caminando en campo ajeno. Me da mucha pena cuando te miro, hermanita. Me da mucha pena. Usted fuera pañuelo de seda, lo compraría. Tal vez pudiera alcanzar la plata. Como usted no es pañuelo de seda, hermanita. Usted fuera una flor, lo sacaría de la mata toda. Como hermanita, usted no es flor. Usted fuera palomita, te mandaría a hacer una casita. Como usted no es palomita, hermanita. Me da pena verte. Ahora me iré a mi tierra, pero me iré con pena.
será pañón por mi quena, y tomilla ya veo, y plata capela ya veo, la merenda y la menem, será pañón no va, y mi quena y mi la menem. La lena por mi quena, y tosemiento va veo, la menem, la lleno va y mi, la menem bien gay. Para meterme por mi quena, que ya coche lo cana, y ya de mal de la veo. Fuimos a Piancay, palomita no va, y mi quena la menem. Y te quena, y te amo todo ni más como, la menem y la menem. Fui matarla ni más como, una huella que tengo, la menem estoy en gay. Para finalizar, quiero señalar que Berta era aceptada y valorada por sus pares. Fue incluida en el Diccionario Folclórico Argentino de Félix Coluccio. Se la cita en Folclore Literario y Literatura Folclórica de Augusto Raúl Cortázar. Susana Archiatudi incorpora algunos de sus cuentos. Aparece en Cuentos Folclóricos de la Argentina y en los estudios de María Inés Palleiro de manera reciente. Y su obra magna, Tradiciones Araucanas, es reseñada en revistas científicas, así como se hacen tesis de posgrado sobre sus trabajos. Ya lo dije en un artículo que publicara en 1985, el 8 de agosto, en el diario Río Negro. Allí reseño algunos aspectos de su vida y el reconocimiento académico que tuviera al ser mencionada en las principales revistas científicas de su tiempo. Y este es mi homenaje a una mujer mítica que, viviendo en la cordillera a principios del siglo XX, atendiendo a los pacientes de su marido médico y en tanto escuchando y escribiendo sus historias, se adentró en el alma mapuche. Ellos me confirieron el título de Araucana Blanca, dice, de ñañay y de papay. Colupán me llamaba su nieta. Alguna vez me dijo reché, o sea, de raza pura, lo mejor desde el punto de vista araucano. Y este es mi mayor orgullo, Berta Kessler. Muchas gracias, quedo a disposición para las preguntas que deseen formular. Bueno, aplauso para César. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos conversatorio realmente, preguntas, respuestas, hay mucha gente interesada, hay familiares, así que nos piden la palabra y nosotros vamos cediéndola. A ver quién se anima a hablar primero. Bueno. Abrimos, ¿lo puedo poner en el chat que abrimos la... Claro. Bueno, abrimos el conversatorio, abrimos el diálogo. Ya que el anterior conversatorio no tuvimos muchas posibilidades porque, bueno, fueron dos ponencias prácticamente. Bueno, yo quiero agregar que Berta no solo le pertenece a
perdón por usar esta palabra, nadie pertenece a nadie, ¿no? Pero culturalmente le pertenece a San Martín de los Andes, a la provincia de Neuquén, pero también es una figura representativa de nuestro país. Como tal vez despectivamente o como sea, nosotros somos el interior, entre comillas, nunca hay espacio para una valoración de la tarea que realizamos. Buenos Aires sigue siendo el centro que acapara todo, pero también existimos en la Patagonia. La Patagonia está cumplió 500 años. Hace 500 años que Fernando de Magallanes dio el nombre Patagonia a esta tierra, así como dio el nombre de Océano Pacífico, Puerto San Julián. Esos nombres aparecen en la obra de Pigafetta, la primera vuelta alrededor del mundo. Y lamentablemente en nuestro país no ha habido ninguna celebración ni homenajes a los 500 años de la Patagonia. La Patagonia existe como nombre desde Magallanes. Antes no tenía nombre esta tierra. Entonces esos olvidos que a veces no quieren reconocerse porque parece que la fórmula 500 años fuera ideológicamente despectiva, pero es la realidad. Hace 500 años que existe la Patagonia y que existen los patagónicos. Berta Kessler, más allá de haber nacido en Alemania, es y será una mujer patagónica. Sí. A mí, perdón, como antropólogo, no puedo dejar de observar que esta construcción que hablamos de Patagonia, que tiene 500 años, ¿no? Porque estamos hablando de más de 10.000 años de un territorio ocupado por distintas poblaciones y que le han dado nombre a ese territorio, y en este proceso de los últimos 500 años, si no se ha celebrado mucho por toda la discusión que hay acerca de lo que ha ocurrido con las poblaciones originarias. Entonces, dejar eso nomás sobre esta reflexión, ¿no? Buen día. Mi nombre es Romina, trabajo con el equipo acá de Patrimonio. Quería, recién habló Alberto y un poco confirmar lo que dice César, que todos los que trabajamos en el interior, la verdad es que hemos tenido como referencia para todas nuestras investigaciones. Yo soy antropóloga, pocos textos, y en realidad el de César y el de Berta son fundamentales. Hay poco escrito. Cuando nosotros buscamos, y sobre todo cuando Internet no existía, los libros de ustedes eran como la Biblia, porque no había dónde buscar cuando nosotros buscábamos, necesitamos lo que fuera, ¿sí? En esto de trabajar en el territorio, las bibliotecas tenían 2 o 3 libros, y los libros de ustedes eran los que estaban, por suerte, porque si no, no había nada. Entonces digo, todo ese trabajo que sí se ha reconocido, creo a nivel de investigación, por lo menos por los que trabajamos en Patagonia,
yo quiero decir, no hay obras como esa realizadas hoy, y muy bien dijo César, el trabajo en el campo es fundamental, no es lo mismo, no es igual escribir algo de lo que los demás dicen que estar ahí relevando las historias con la gente y comprendiéndolas desde otro lugar. Entonces me parece que para todos los antropólogos, historiadores, cientistas sociales y la gente en general, estas obras han acercado a la gente la historia del pueblo mapuche. Por lo menos lo digo, si yo vivo en Villa Langostura, muchos de los compañeros están en San Martín, y bueno, me parece que fue la forma de acercarse a la tradición, a la narrativa, y hacerla muy cercana, ¿no? Que si no hubieran existido, me pregunto qué hubiera pasado con las memorias y los recuerdos de los del pueblo mapuche, porque lamentablemente para nuestra cultura, si algo no está escrito, no vale a veces, ¿no? Entonces digo, estas recopilaciones, estas tradiciones, fueron fundamentales por lo menos para la formación nuestra, y creo que para la sociedad también. Así que desde mi lugar, un agradecimiento enorme. Bueno, muchas gracias. Te aviso que con Herminia Navarro, que nos está escuchando también, hemos terminado un libro sobre Ulcantún, el cancionero mapuche. Falta la edición, pero eso está parcialmente resuelto. Y la edición de Romanceas Mapuches, el cassette, con todas sus imperfecciones, fue algo que yo consideré necesario hacer, que tiene más de como 25 años, ya, más de 25 años de publicado, gracias a la colaboración de la Universidad del Comahue, donde yo trabajaba en ese momento. Trabajar en el campo, como vos dijiste, es lo más importante, porque si no es la bibliografía que te alimenta, pero hay que estar en el lugar, conversar con la gente, y entonces uno entiende de qué se trata. Y para eso también hay que saber lingüística, porque hay que saber transcribir los textos, ¿no? Bueno, nosotros en este libro tenemos muchos textos mapuches en la lengua originaria y la traducción simultáneamente. Así que le estoy haciendo la propaganda, apoyándome en las palabras que vos dijiste, y sabiendo que va a ser un fracaso editorial, pero no importa. Lo hicimos y lo vamos a publicar, aunque sea para unos pocos. Gracias. Gracias a vos, César. Tiene la palabra Beatriz. Muchas gracias. Tomando la palabra de César, que decía que nuestra abuela era de San Martín, de la Patagonia, yo quería agregar que también es de Chile, porque cuando nosotros, los nietos, no conseguíamos apoyo en la Argentina para la publicación de la obra de nuestra abuela, Chile muy generosamente se ofreció y se pudo volver a publicar tradiciones araucanas, como cuenta el pueblo mapuche, después el volumen 2 y el volumen 3, ¿no? Esto lo hizo Chile, en la Universidad de Chile,
especialmente porque tienen una población mapuche muy grande y mucho interés. Después sacaron este libro que es hermosísimo, Mapuche, también, Berta Kessler-Ilg, Historias del Sur del Mundo. Esta obra se hubiera perdido en gran parte porque en la Universidad de La Plata, que publicó el primer volumen de Tradiciones Araucanas, después no pudo seguir con la publicación por un problema de costos. Los manuscritos de nuestra abuela estuvieron durante casi 30 y tantos años en un sótano de la Universidad de La Plata y en una caja, en un cajón de manzanas. Y si no hubiera sido por una colega mía muy querida, Ana Moner-Sanz de Socas, que en ese momento estaba trabajando en la Universidad de La Plata, era profesora, y que nos ayudó a buscar el material. Y cuando el decano de la Universidad de La Plata nos lo entregó, nos dijo que habíamos tenido mucha suerte porque gran parte de lo que estaba en ese sótano había sido comido por las ratas. Así que se recuperó el material después de muchos años de insistencia, y luego el material que estaba en alemán se tradujo y encontramos eco en Chile, interés en Chile. Así que esa fue la historia del volumen 2 y 3 y del manuscrito de Cuenta el Pueblo bueno, de Tradiciones Araucanas, volumen 1. Y después quería agregarle a las palabras de César tan interesantes, que el hecho de que nuestra abuela escribiera en alemán tiene que ver con su deseo de fidelidad del texto. Ella, aunque vimos el otro día en la carta al doctor Álvarez, que ella manejaba muy bien el castellano, realmente muy bien, pero sentía, era muy honesta intelectualmente y sentía que ella no podía transmitir lo que le contaban en idioma mapuche en castellano, que su castellano no era suficientemente bueno. Eso me lo dijo muchas veces a mí. Y por eso ella escribía en alemán. Yo creo que es un punto a favor de su trabajo y no en contra. Bueno, muchas gracias. Yo quería decir algo. Hola, Irene Loza, de San Martín de los Andes, nos va a hablar. ¿Cómo te va? Hola a todas, a todos. Me quería sumar un poco a las palabras de Romina y de Beatriz. Primero de todo, agradecer a César, porque tal como dijo Romina, es cierto el valor de esos libros. Yo como bibliotecaria de muchísimos años en San Martín doy fe de esa necesidad y de esa utilidad inmensa que le dimos a estos libros, al trabajo de Berta y de César sobre todo, es cierto, y vi el progreso de la aparición de esos otros libros. Pero lo que quería sumar como reflexión, porque estamos todas y todos aquí de alguna manera, es porque sentimos una cuestión como de amor, no solo los parientes por una situación de amor a su abuelita,
y al reconocimiento claro que todos le tenemos al trabajo de Berta, sino que quiero un poquito alumbrar al tema de los textos, de los cuentos, de los relatos, porque bien como dijo recién Beatriz, esto de la escritura en alemán, nosotros así lo hubiera escrito en castellano perfecto, jamás vamos a poder recuperar desde lo escrito la magia o la belleza de ese sonido, o lo que vino a decir cada uno de esos cuentos o esos relatos en las voces originales que los trajeron. Entonces, de alguna manera creo que es valioso sumarle a todo este homenaje, a todo este reconocimiento del trabajo, una mirada hacia los cuentos, porque todos nos vamos, en este caso, a lo mapuche, porque amamos nuestro lugar donde vivimos y porque sabemos que eso es una raíz que nos complementa y de la que de alguna manera somos parte, porque son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros esposos. Pero además, cada uno y cada una de nosotros tenemos una raíz de cuentos en cada una de las culturas y las familias a las que pertenecemos. Y los cuentos populares, por esta cuestión del grafosismo al que se refirió Romina, de darle tanta importancia al escrito, y que es hermosa la literatura escrita, pero la cuentería popular del mundo es milenaria y trae todo el amor, la sabiduría y la belleza del haber sido guardado en tanta memoria y tanto corazón durante tanto tiempo, están para ser contados, no solo para ser estudiados, no solo para ser transcritos, no solo para ser resguardados. Vienen de lo popular, pero se llaman populares porque la gente los necesita y porque es una belleza que vuelvan a sonar, porque necesitamos en la vida que nos abran los caminos, y los cuentos duran, atraviesan ese filtro, son como la aristocracia de la humanidad, atraviesan el filtro de miles de años y de olvido para seguir estando, porque se necesitan seguir escuchándose. Así que yo quería como sumarle, soy cuentacuento, tenía que decir esto, sumarle a todo esto esa posibilidad de ver de qué manera cada uno podemos jugar en esto de volver a vivir los cuentos de todas las culturas, los cuentos en general. Gracias. Gracias, Irene, muchas gracias. Bueno, ya que lo decimos, Irene Loza es una gran difusora de cuentos, historias, de forma oral. La he visto a ella leerles a alumnos pequeños de una forma magistral. Ahora le damos la palabra a Federico, si no me equivoco. Sí, Federico, ¿cómo estás? ¿Es Federico el que pidió la palabra? Sí. No, Mario. Ah, Mario, bien. Yo quería decir, a partir de lo que nos dijo Irene, muy bien, y es que la misma Berta, nuestra abuela, su primera experiencia de tradición oral fue en su familia de origen. Berta y sus hermanos eran en total 10. Entonces Berta atestiguó que la madre de ellos, que se llamaba Ana, les contaba los cuentos de los hermanos Grimm cuando Berta y sus hermanos eran pequeños. Entonces, esto del amor a las tradiciones orales, Berta casi literalmente lo mamó en su propia casa. Y apoyando lo que dice Irene, sería muy bueno que cada uno de nosotros, dentro de las limitaciones que tenemos todos, busquemos que los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos mayores, los padrinos, etcétera, contemos cuentos a los pequeños. Eso nos hace mucho bien. Es una manera de tradición oral. La palabra tradición en latín significa, entre otras cosas, entrega. La tradición oral es una entrega oral que la generación de los padres entrega a sus hijos oralmente, así como después de esos hijos a los nietos, etc. De alguna manera tenemos el desafío de
entregar a las generaciones advenientes lo que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos. Gracias. Sí, Federico quería decir algo, después tiene la palabra Isidro Berger. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en realidad me quería referir, viviendo en San Martín y habiendo vuelto hace 37 años, a algo que hace mucho tiempo vengo pensando en referencia a la obra de Berta y a la actualización de aquella identidad básicamente para los mapuches. Y acá creo que hay una disociación muy grande entre, digamos, la valoración que el blanco le hace hoy a Berta y aquella valoración que le hacía el pueblo mapuche antes, cuando, por ejemplo, en el Congreso araucanista había 5 caciques, o cuando Quinchahuala o Colupán la trataban de mamá y de la Reyé, y etc. Es decir, Berta cosechó y fue amigo de aquellos que realmente valoraba, y una vez que falleció, y a pesar incluso del enorme esfuerzo de parientes y de Chile y de congresos y de homenajes, hoy por hoy siento, y hace mucho tiempo que lo hago, que los mapuches no lo tienen como identidad de ellos, que tiene que ver con un proceso histórico también por la reivindicación de sus territorios, de sus culturas, de su identidad, y también tiene que ver para mí con este tema de que, bueno, que la historia de ellos la quieren escribir ellos, o la historia de ellos la quieren reivindicar ellos. De hecho, y para ejemplificar esto, cuando esos 3 tomos que mostraba Beatriz se publicaron en Chile, quizá la obra mayor que hizo, que tuvo Berta para con el pueblo mapuche, le fueron obsequiados, o le querían ser obsequiados esos 3 tomos a Fidel Colipán. A Fidel Colipán, que era el nieto del amigo de Berta, de Colupán. Lo rechazó. No, nunca la fue a buscar. Porque en realidad, hoy por hoy, y si nosotros nos fijamos acá en las 40 y pico de personas que hay, 41 personas que hay, no hay absolutamente ninguna persona, ni cacique, ni mapuches entre los participantes. Y esto tiene que ver también con un trabajo que tenemos que hacer todos para acercar ese pedazo enorme de identidad y ese trabajo que hizo Berta a quienes en definitiva son poseedores de eso, que son básicamente, primero, los mapuches, porque forma parte de la identidad de ellos. Y hoy por hoy, el pueblo mapuche existe y está mejor organizado, más allá de las leyes nacionales, la Carta Orgánica Municipal, la Mesa Intercultural Municipal que hay en San Martín de los Andes. Todos esos esfuerzos son herramientas para llevarle, en definitiva, esa identidad a los caciques y ponerlo a disposición de ellos como rescate de la identidad que perdieron, y que, por supuesto, Berta se los pone hoy a disposición. Pero entiendo que tiene que haber una metodología que no sé cuál es, y habría que discutirla, con la provincia, con cultura de la provincia, con cultura municipal y con las comunidades mapuches alrededor. Hubo una referencia en los últimos años, que lo dije en la charla anterior, hace muy poquito, en Mascardi, con una reivindicación del territorio por el problema que hay del territorio de Mascardi, y hacen referencia la comunidad que data, de vieja data de ahí, a una referencia de Berta. Pero después, los mapuches no nombran a ningún Winca alrededor que haya escrito la historia sobre ellos. Esto me llama poderosamente la atención. Bueno, muchas gracias. Gracias, Federico. Bueno, es un trabajo de todos y todas
Pasa lo mismo con Benigar, Juan Benigar, que prácticamente convivió entre ellos, que tuvo 14 hijos en Mapuche, y vivió entre las Mapuches durante tanto tiempo. Pero bueno, es un proceso que lo iremos dando nosotros, también somos responsables ante eso. Le vamos a dar la palabra ahora, que la pidió hace rato, le vamos a dar la palabra a Isidro Belver, que lo tiene. Hola Isidro, ¿estás por ahí? Buen día, muchas gracias Raúl y todos los que están presentes. Es un orgullo neuquino tener semejante panel, que uno está viendo las caras de algo que ni se lo soñaba, en especial a César, al doctor César, y me llenó de satisfacción escuchar sus palabras, ya leídas de antes y demás, pero realmente es para felicitar el trabajo del ministerio y con este conversatorio. Y también orgulloso de escuchar a la familia de Berta, que tuve el gusto de leer sus libros en alemán allá por lejos, de la mano del padre Oscar Barreto, de un tomo, de varios tomos que le había regalado Berta en alemán, que todavía me acuerdo, unas tapas blancas, grandotes, gruesos, y con un cariño que le dedicaba esa lectura, aunque no sabíamos alemán ninguno de los dos, pero sí la idomia, como decía el padre Barreto, y realmente orgulloso de haber sentido desde hace mucho tiempo a este gran personaje neuquino, chileno, mundial, como Berta, que cada día me siento más orgulloso de tenerla entre nuestro patrimonio cultural del Neuquén. Y más hoy, y agradecido por esta fecha que recordó al principio Raúl, donde Neuquén no celebra, pero recuerda una fecha importantísima de nuestra historia olvidada o escondida. Y voy a lo que decía César, de cómo a veces Buenos Aires se traga las historias y la historia y nos la cuenta cambiada, distinta, con pormenores que a nosotros ya no nos interesan y no nos llegan. Y se olvida de estas pequeñas, no pequeñas, para ellos pequeñas, pero grandísimas para nuestra historia y nuestro patrimonio histórico y cultural del Neuquén. Y es que Neuquén, desgraciadamente, la ciudad, por estas cosas que no es culpa de nadie, pero es culpa de todo, también la ciudad acapara, para bien, muchas cosas, pero para mal otras, donde esa palabra que yo no quiero usar, pero que no hay otra, el interior, por ahí se ve como olvidado. Hoy es una fecha importantísima y hay un grupo de neuquinos en las lagunas de Pulauquen conmemorando ese hecho de hace casi ya 200 años, donde Neuquén fue protagonista de la última batalla por la independencia de América. En un encuentro que los historiadores le darán los nombres a sus protagonistas de guerrilleros, montoneros, asesinos, ladrones, lo que quieran, pero el hecho está, como decía César, la historia está escrita, la historia pasó y bueno, es cuestión nuestra de que nos sintamos orgullosos. Por eso vaya mi reconocimiento a los que hoy están en las lagunas, el intendente de las ovejas, la ministra de Turismo Focarazo y algunos más con todas las precauciones, pero están recordando esto para que no se pierda la continuidad. Y ojalá, es un llamado al Ministerio de las Culturas, que para el año que viene, para esta época, haya un conversatorio sobre este hecho, que lo podamos discutir, que lo podamos ampliar y bueno, y así completar esta pléyade de personajes de nuestra historia, desde el sur
con Berta, en Aluminé con Benigar, en el norte con Gregorio Álvarez, y bueno, que no nos olvidemos que también este Neuquén de adentro existe, y agradecerles sinceramente a todos ustedes y realmente a la familia que se sientan orgullosos, no de Berta, sino de los amigos que tiene Berta a lo largo de la historia, que fue cosechando con sus escritos, con su palabra y con esa maravillosa colección de cuentos, de leyendas, de historias, o sea que nos ha hecho presente todo nuestro ser neuquino. Muchas gracias por esta oportunidad. Estás en silencio, Raúl. Estás en silencio. Sé que me diste la palabra a mí, creo, que te estoy escuchando acá cerca. Estás sin micrófono, Raúl. Bueno, hola. Creía verte con la mano levantada. Gracias, Isidro. Tenía el micrófono cerrado. Gracias por tus palabras. El próximo año seguramente vamos a hacer un conversatorio sobre ese hecho importante para la historia, no solamente neuquina, sino de América. Así es que sí, vamos a hacer. Bueno, Carlos, ¿vos querías decir algo? Yo lo que quería, bueno, en el transcurso de que pedí la palabra pasaron varias cosas. La primera, bueno, como Beatriz, nosotros tenemos a los textos de Berta. Este texto estaba en la biblioteca de Pérez Morando. Pérez Morando también un gran cultor, que él investigaba mucho. Él fue en la historia cuando querían hacer fluvial, el tránsito fluvial entre el Atlántico y el Pacífico por el Río Negro, el Limay, y bueno, Nahuel Huapi, pasar a Chile. Entonces, todo lo que se fue escribiendo en la historia, él lo fue recopilando, un gran recopilador. Pérez Morando tiene una biblioteca extraordinaria que la donaron a la provincia y la tenemos nosotros a cargo desde el Ministerio de las Culturas, y allí estaban los textos de Berta. Así que solamente son de lectura, no son de préstamo. Quien desee y quiera tomar contacto con este material aquí en la capital, viene a Neuquén, a donde estaba la Biblioteca Alberdi, que ahora es un espacio cultural creado también por este ministerio, y allí está la biblioteca y bueno, puede acceder al físico, ¿no? Pero igualmente estamos digitalizando material. Ahí vi que alguna participante del encuentro nos pedía material digitalizado. Ya vamos a ir compartiendo, tenemos el correo de todos, así que todo lo que están escribiendo lo vamos chequeando y vamos a ir mandando material a solicitud. Este es un tema. El otro tema es que, bueno, justamente hoy, Isidro, 14 de enero, aparte de esa epopeya y que vos bien relatás en la historia, que fue la última batalla por la liberación de América, también hoy se conmemora el fallecimiento de Juan Benigar, el cacique blanco, llamado Cacique Blanco. Juan Benigar también está en la historia como un gran intérprete de la cultura mapuche, y de hecho, recién lo decía Raúl, él no mandó a la escuela a sus 14 hijos, los educó él, porque justamente él lo que pretendía era que fueran criados y educados dentro de la cultura del pueblo mapuche, por el cual Juan había sido casado primera vez con Cheipuquín, que era su primer mujer mapuche, y su segunda mujer también mapuche, y él prefirió de que sus hijos siguieran por ese camino, ¿no? Con la tradición araucana. El araucanismo que en el 61, después del Congreso allí en San Martín, se hizo por convención, se estableció que el pueblo es mapuche. Entonces, nosotros somos gustosos de cada uno de las intervenciones y de las sugerencias. Por supuesto, Isidro, que estamos agendando para que hagamos una jornada o lo que lleve historiar esa epopeya en el norte neuquino, que vos bien relatás y nos has contado. Somos agradecidos también de tu presencia aquí. Y si me permitís, Isidro, y quiero aprovechar antes de que termine, pues estamos ahí de terminar,
quiero leer una resolución del ministro de las Culturas, el día de Neuquén, lunes 11 de enero, que esto era para que justamente el día de hoy se llevara a cabo y se visto el expediente 0019-027 del registro de mesa de entradas y del Ministerio de las Culturas, visto considerando que el expediente consignado en el visto se tramita la declaración de interés cultural y turístico de la obra del historiador Isidro Belver, hacedor del patrimonio cultural de la provincia de Neuquén. Hay otras consideraciones que hace el ministro y bueno, el equipo de trabajo aquí de patrimonio que ha hecho su informe técnico favorable para que seas declarado. Y el ministro de las Culturas resuelve: declárese de interés cultural y turístico a la obra del historiador Isidro Belver, hacedor del patrimonio cultural de la provincia de Neuquén, conforme lo expuesto en los considerandos. Determínese que lo dispuesto en el artículo 1 de la presente norma no va a implicar una erogación presupuestaria alguna para el Estado provincial y establezcase que por el Ministerio de las Culturas se efectuarán las notificaciones de rigor. Creo que, bueno, quería aprovechar este momento para contártelo, Isidro, no sé si ya te lo habían contado, tal vez me adelanté, pero eso que está pasando en el Pulafken va a terminar con esta declaración del Ministro de las Culturas y queríamos aprovechar esta audiencia para agradecerte en este acto, con esta declaración, reconocer tu trabajo por la historia de nuestra provincia y por ser vos quien nos acercás a veces a conocer a todos estos personajes que están en la historia y que hay muchos coterráneos que no los conocen. Entonces, un poco era eso. Te cedo la palabra, no sé si vos ya tenías conocimiento de esto, Isidro. Isidro. La verdad, no sé si se escucha así. La verdad que me sorprendiste, Carlos, Raúl. La verdad que ni lo esperaba, ni sabía nada. Y un poco, bueno, agradecer que no es a mí, vuelvo a repetir el concepto que dije antes de a la familia Koestler, no es por ella, es por nosotros que podemos abrevarnos en ella y tenemos este conocimiento de Neuquén. Uno es simple recopilador, le gusta, me gusta. Hoy, desgraciadamente, por esto de la pandemia, el uno que es ya viejito y está en riesgo dentro de la categoría, no pude ir a la laguna. Y me perdí ese acto fundamental y simplemente decirle gracias. Gracias, y quedan muchas cosas más. Gracias a todos. Bueno, gracias, Isidro. Bueno, ustedes dirán, bueno, acá se mezcla todo, pareciera que se mezcla todo, pero no, es todo lo mismo, todos interactuamos. Nosotros comenzamos con Gregorio Álvarez, que es, vendría a ser como la Roma, porque todos los caminos conducen a él. A través de sus cartas llegamos a Berta, con Benigar, bueno, con Isidro, que es un admirador nato y ha publicado gran parte de su obra, yo sé, con muchísimo trabajo. Tiene un sitio que se llama Neuteca 200. Es decir, estamos interactuando con todos estos personajes un poco olvidados de la cultura neuquina. Vamos a seguir trabajando, ya tenemos 2 conversatorios más sobre Berta y tenemos uno preparado para febrero, ya les voy anticipando. Vamos a trabajar sobre otro personaje también desaparecido de la historia neuquina, que es Willy Hasler. Willy Hasler es un gran narrador que tomó también historias de los pobladores, fundamentalmente mapuches, que creemos que hay que rescatar. Y más, no sé si alguna otra persona quiere hablar. Acá tenemos a Alberto Pérez. Quería decir algunas palabras, ya vamos a ir terminando. Sí, Alberto, te cedo la palabra. Sí. Hola. Gracias. Perdón, Hugo, voy a ser breve. De contarlo en base a lo que habló Federico, ¿no? Me parece muy relevante, porque creo que Berta quisiera ver caras mapuches en este panel. Digamos, sería interesante, pero ahora aprovechando, ¿no?, que están todas las autoridades de cultura
presentes. Lo que nosotros, por ejemplo, nos ocurre en Chile, desde el sector público y privado, desde la ciencia, desde la salud, es la necesidad a veces cuando no entendemos esta falta de contacto que hemos tenido o de relación y vinculación con el pueblo mapuche. Hemos entendido que necesitamos construir protocolos para trabajar junto con ellos. ¿Por qué? Porque tanto para justicia, estamos trabajando en protocolos para justicia mapuche, en protocolos para psicología mapuche. Y también necesitamos protocolos para el tema cultural. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ¿por qué no aceptan o no se interesan, o por qué no están presentes? Y bueno, también tiene que ver con que nosotros tenemos que ubicarnos en cuáles son, ellos tienen sus protocolos, sus etiquetas para hacer las cosas, sus autoridades, hay formas de presentarse hacia ellos, y yo creo que mucho de esto es el éxito de Berta Kuesler, que para mí es una etnógrafa más que una folclorista, ¿no? Y es cómo ella manejaba esa etiqueta y ese protocolo a la perfección. Y creo que así como conocemos, y es muy interesante conocer sobre las efemérides de la provincia, interiorizarnos y difundir y respetar, incorporar las efemérides del mundo mapuche, y los protocolos hasta incluso para interactuar con aspectos culturales, ¿sí? Porque esa yo creo que es la principal barrera que tenemos, es que nosotros creemos que ellos tienen los mismos procesos, tiempos, protocolos y etiqueta que nosotros, y en realidad no es así. Y yo creo que esto parte importante de este trabajo y compromiso que tenemos de interculturalidad va también por ese lado, de poder generar herramientas entre ambos actores para poder interactuar y compartir todos estos conocimientos y saberes, pero de una forma más simétrica. Gracias, eso quería. Bueno, gracias por tus palabras. Son temas para debatir. Raúl, sí, te escucho. Le contamos a Alberto de que en el ministerio justamente es Ministerio de las Culturas, justamente porque nosotros abarcamos y creemos que están todas las culturas involucradas en nuestro gobierno, y este ministerio ha creado la Dirección de Pueblos Originarios, que allí está el Peñi, Juan Carlos Morales. Él es parte de una comunidad mapuche, y bueno, a través de él es que se hacen todos los trabajos con la comunidad, y por supuesto de que somos respetuosos de esto que tú estabas contando, Alberto. Ellos manejan otros protocolos, otras formas. Cada vez que uno quiere comunicarse o conocer algo de la comunidad, hay que hacerlo a través de sus autoridades. Entonces, bueno, nosotros nombramos dentro de la estructura a Juan Carlos Morales, que es parte de la comunidad mapuche, para que él sea quien nos acerca como gestión de gobierno al pueblo originario, y por supuesto que hubiese estado buenísimo que integren este panel. Pero bueno, vos bien los conocés, y gran parte de los historiadores que nos acompañan saben de que hay que cumplir con protocolos para que ellos estén aquí presentes, porque por supuesto que lo consultan con sus autoridades. Y esto es más que nada conocer la historia de Berta Kuesler, y un poco nosotros el objetivo en conocer la historia de Berta que nos cuenta en sus escritos es también hacerlo conocer al público en general, ¿no? Porque a veces intentamos nosotros que con esto la gente cambie un poco su pensamiento respecto de que si son o no son argentinos los mapuches, si son o no hermanos. El pueblo es originario, es nuestro pueblo hermano. Entonces nosotros queremos con estos escritos, con esta forma de comunicarle a toda la comunidad la historia, cómo la ha relatado en primera persona con su interrelación que tenía con el pueblo a través de la familia Currinca Berta. Esto es un poco lo que nosotros buscábamos, pero por supuesto que en el objetivo final va a ser de que estos conversatorios van a estar todos subidos al canal de YouTube del Ministerio, y vamos a ir interactuando. Una vez que el pueblo toma conocimiento de la historia, lo decía también Romina, que generalmente si está escrito no se cree. Entonces, bueno, estos escritos hay que ponerlos a consideración
por eso nosotros estamos generando una biblioteca virtual para que la gente, para igualar el acceso a la información y a la cultura, ¿no? Entonces, que cada uno que tenga interés pueda acceder al material, pueda instruirse, y a partir de ahí es también poner un hito. Yo siempre cuento, yo me formé políticamente al lado de don Felipe Zapag, y don Felipe Zapag en los comienzos decía que había reservado más o menos 250.000 hectáreas para el pueblo originario, y él iba firmando autorizaciones y todas esas cosas. Bueno, hoy estamos en 600.000 hectáreas y seguimos todavía sin entendernos con algunos hermanos del pueblo mapuche, y ese es el camino. Un poco nosotros desde Cultura queremos contar la historia y que acepten de que había un pueblo originario y que debemos respetarlo, y bueno, nuestros compañeros de otros ministerios que toman decisiones a partir de este conocimiento que nosotros hacemos general, que la gente se instruya, tomen decisiones acertadas, ¿no? Las decisiones adecuadas, que empecemos a mirarnos como hermanos, en serio. Un poco eso es lo que estamos tratando de... Yo sé de que es un granito de arena, pero queremos sumar y que en la historia el que venga siga afirmado sobre estas cosas que nos dejaron nuestros mayores, como Berta, Juan, don Gregorio y tantos otros, que hoy tenemos la oportunidad de compartir con César, con Isidro, que nos está acompañando, bueno, vos que sé que has realizado trabajos importantes aquí en la región, y otros tantos que están aquí acompañándonos en el auditorio. Así que un poco eso quería contarles, de que el camino emprendido es en el sentido que vos estabas pidiendo y vos estabas diciendo en tus palabras, Alberto. Gracias. ¿Me permiten un comentario? Pidió la palabra Hugo. Raúl, está sin micrófono. Hola, ¿me escucha bien? Sí, Hugo. Hugo García. Buenos días. Soy Hugo de San Martín de los Andes. Quería agradecerles muchísimo toda esta experiencia de los conversatorios. Realmente ha sido inspirador y magnífico todo lo que hemos escuchado del anterior y este también, así que les agradezco mucho el esfuerzo. Pero quería seguir un poco en la línea de lo que dijo Federico y lo que dijo también el que habló, el que conversó antes que yo, sobre el tema de pedirles a ustedes, con toda la batería de cosas que tienen, si es posible hacer algún pequeño esfuerzo para encontrar que esto pueda llegar también a alguna comunidad. Porque sé que tampoco es fácil entrar a un conversatorio con internet, con Zoom, con toda esta tecnología que los que estamos aquí usamos con bastante frecuencia y accedemos quizás con facilidad. No todos quizás puedan hacerlo, no todos quizás puedan tener acceso, pero me parece que valdría la pena en este contexto que estamos conversando poder intentar que ustedes, con toda la experiencia que tienen, hagan algún esfuerzo con las áreas de gobierno para poder conectar este material con estos grupos que quizás no están presentes, que son realmente los protagonistas originales de lo que la señora Berta hizo también. Me parece que sería una buena manera de ir tendiendo puentes. Es un trabajo que tienen, que es la tarea a veces de los funcionarios, es crear puentes, ¿no? Crear puentes para hacer los encuentros, para poder verse, para poder opinar, para poder crecer juntos en esta experiencia de hermanar los pueblos. Les pido con todo respeto, si hay alguna posibilidad, que intenten algo, o si no, como decían antes Carlos, quizás cuando esté colgado en las páginas, puedan difundir esto para que las comunidades tengan acceso a la grabación y puedan conocerlo. De todas maneras, muchísimas gracias por todo lo que están haciendo, y también muchas gracias por el testimonio de los familiares. Realmente creo que es una experiencia etnográfica también ver a nietos escuchando las cosas que pasaba con su abuela o con su bisabuela, como contaban antes. Entonces, es también un aprendizaje, es como una narrativa que se va transmitiendo y que va quedando, que vamos todos aprendiendo. Así que muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias, Hugo. Romina, ¿querías decir algo? Sí, solo contarles un poco que tiene que ver un poco con lo que dice Beto, Hugo también, bueno, con lo que contó un poco Carlos, que vamos hacia ese camino y se está construyendo hace rato, yo creo, una propuesta que sea diferente. Si estuvieron en el conversatorio de Gregorio, pudieron ver que hubo participantes de las comunidades e invitados también.
En abril tenemos un conversatorio sobre medicina ancestral, a donde va a estar Lorenzo Loncón como uno de los invitados, que va a hablar, uno de los días va a estar a cargo de él. Y desde, me parece que esta idea que se está teniendo de empezar a trabajar en el territorio, por eso hablo de lo del trabajo de campo y demás, un poco va en línea con lo que la Dirección de Patrimonio espera, y es trabajar acá, ¿sí? O sea, descentralizar y que los investigadores y todos los que estemos trabajando en patrimonio estemos vinculados a la gente, a todas las comunidades, no solo a la comunidad mapuche, como decía Carlos, en Neuquén tiene muchas comunidades dentro de su haber. Entonces todos los saberes son importantes. Entonces es interesante que sepan que, bueno, hay otra mirada hoy y que justamente estos conversatorios sirven para eso, para sumar y para que entre todos podamos construir. Así que, bueno, como siempre, nosotros agradecemos todas las propuestas y lo que sí pedimos es que todos se sumen a esto que estamos tratando de generar entre todos. Solo eso. Bueno, Romina, muchas gracias. Ahora sí, tenemos que cerrar, vamos a terminar. Volvemos a agradecer a César Fernández y les avisamos que para que se conecten el próximo jueves va a estar Herminia Navarro Hartman de la Universidad de La Plata hablando sobre Berta Kessler. Así que los invitamos a todos el jueves a las 11. El miércoles ya entregaremos los links de acceso para participar. Así que nos despedimos agradecidos por la espera y por la participación de este día. Muchas gracias.